una serie taiwanesa que está en Netflix, se llama The Webmakers, que sería así como los que hacen olas, que es una historia sobre el equipo de campaña de un partido en Taiwán, una de las tramas que tiene la serie es sobre acoso sexual. La consecuencia inesperada es que la serie disparó varias denuncias en la Taiwán de la vida real sobre los dos partidos principales con renuncias, y todavía es como que es un signo de interrogación medio abierto. Dicen que incluso puede como influenciar de forma negativa la relación bastante tensa con China, que se está tratando de meter en este lío en el, digamos, en el régimen taiwanés. Y eso me hizo acordar cuando leí la noticia, que hoy está como muy instalado el Me Too, pero se conoce bastante poco de la historia, o es como que se conoce solamente una parte. El Me Too es un hashtag que creó en 2006 una activista negra estadounidense, se llama Tarana Burke. Ella lo empezó a usar, Me Too significa yo también en inglés. Ella lo empezó a usar en una red social que se llamaba MySpace, que en Estados Unidos tuvo un momento, fue muy popular. Música, ¿no? Claro, donde se compartía música para visibilizar la violencia contra las mujeres. El hashtag se hizo viral en 2017, recién cuando la actriz también estadounidense Alyssa Milano posteó en Twitter, también para la gente, o sea, ya medio nos olvidamos, ¿no? Que Twitter también tuvo esos momentos donde podía ser, o sea, tenía mucha potencia para estas cosas. Cuando no tenía una X, por ejemplo. Cuando no tenía una X. En el 2017 Alyssa Milano posteó en Twitter sobre un abuso que ella había sufrido y le propuso a todas las mujeres que hayan atravesado una situación similar que la cuenten y que pongan las palabras Me Too. Hubo 12 millones de posteos solamente en las primeras 24 horas y el resto es historia. Uno de los resultados más conocidos del Me Too fue la condena al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, pero la propia Tarana Burke dijo que el objetivo no podía ser, textual de ella, que las celebridades vayan o no a la cárcel, porque eso en sí mismo no hace sustentable a un movimiento. Algo muy interesante de la frase Me Too es que la afirmación individual, cuando se repite millones de veces, que es lo que pasó con el hashtag, pone en evidencia que no es algo que le pasa solamente a una persona, pero sobre todo puso en evidencia la magnitud social que representa ese problema. Pasó algo muy parecido a lo que había pasado en los años 60, cuando empezaba lo que se conoció como la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, en talleres feministas que se llamaban talleres de autoconciencia, donde las mujeres básicamente se juntaban a charlar de lo que les pasaba, y muchas empezaron a escuchar una y otra vez la misma situación, y ahí se empezaban a dar cuenta que no era una experiencia aislada lo que les había pasado, sino que era un problema social. Hay una escena muy linda en un documental que lo consiguen en YouTube subtitulado, que se llama Ella es hermosa cuando está enojada, donde una de las activistas de este movimiento dice: no era yo, no era él, era la sociedad, que un poco retrata ese momento. Las denuncias que hicieron famoso este hashtag Me Too, las denuncias en Hollywood, sirvieron para visibilizar lo que le pasaba a muchas mujeres y personas LGBT mucho más allá de la alfombra roja. Y el momento no fue casual, ¿no? Porque uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué si existía desde 2006? ¿Por qué hasta 2017 hubo que esperar para que sea viral algo así? Piensen que en 2017 había pasado muy poquito tiempo de la elección de Donald Trump como presidente, que fue un terremoto político que sacó del letargo incluso al movimiento feminista de Estados Unidos, que venía de décadas de no hacer absolutamente nada diferente que no sea llamar a votar a un candidato o una candidata. Pero el caldo de cultivo era como muy parecido al que está en todas partes y que se repite en muchos momentos, que es la desigualdad, la subordinación y diferentes tipos de violencia patriarcal que se entrelazan con y que encajan muy bien, sobre todo, en las relaciones de poder muy desigual que hay en el lugar de trabajo, ¿no? Entre un jefe y una empleada, un supervisor, una trabajadora, y en Hollywood tiene su versión que es productor, que en general es la persona más poderosa de la industria, y una actriz o una trabajadora que está detrás de cámara. El Me Too no llegó por sí mismo a esta conclusión generalizada que llegaron, por ejemplo, un sector del feminismo en los 60. De hecho, la propia Tarana Burke mantuvo siempre, aunque le reconocieron este lugar como de creadora del hashtag y participó de un montón de eventos con gente famosa, ella siempre mantuvo una postura muy crítica con respecto al movimiento. Ella dijo: necesitamos hablar sobre las mujeres comunes, sobre los varones, sobre las personas trans, toda la gente que no es rica, no es blanca y no es famosa. Esta idea que tenía Tarana, que
que el Me Too tenía que llegar a la gente común, a la mayoría de las personas, llegó justamente con las consecuencias inesperadas del Me Too. Inesperadas sobre todo porque piensan que el Me Too, a diferencia del Ni Una Menos en Argentina, que surgió como movimiento callejero de protesta masivo, el Me Too fue básicamente una ola de denuncias protagonizada por actrices muy famosas, que su voz, bueno, se escuchaba mucho. Pero unos meses después de las denuncias en Hollywood, las trabajadoras de limpieza, por ejemplo, del estado de California, organizaron una marcha junto con su sindicato para exigir que dentro de las legislaciones laborales del estado se incluyan protecciones, por ejemplo, contra el acoso sexual. Y una semana después de eso, las trabajadoras de McDonald's de varios estados de Estados Unidos hicieron paros simultáneos y salieron de los locales para protestar contra el acoso sexual, que es una herramienta muy cotidiana que utilizan jefes y supervisores, sobre todo. Elegí estos dos ejemplos no porque las trabajadoras sean más víctimas o su dolor o la violencia que atraviesan sea más importante que la de una actriz, para nada, sino por lo que les decía antes, ¿no? Por cómo encaja ese tipo de violencia en las relaciones desiguales en el lugar de trabajo. Y por ejemplo, cuando estuvo este paro en McDonald's, se publicó un informe que decía que el 40% de las trabajadoras de cadenas de comida rápida sufrieron algún tipo de acoso sexual al menos una vez en el trabajo. Que 40% suena muchísimo, pero la verdad es que si sos una mujer y estuviste en un ambiente de trabajo, no es algo tan raro, tan extraño. También me gustan estos ejemplos porque en los métodos de lucha para visibilizar estas situaciones se pueden ver otras respuestas que son mucho más colectivas, menos individuales. En Argentina también hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en la fábrica alimenticia Mondelez, en 2011 y en 2019 justamente hubo acciones parecidas, paros, como respuesta a denuncias de trabajadoras dentro y fuera del lugar de trabajo. Obviamente ninguna de estas medidas resuelve el problema de fondo, pero bueno, tampoco lo hacen las condenas agresores individuales, porque la verdad que en esta sociedad no existe ninguna respuesta definitiva a este problema. A lo sumo, las medidas del Estado, que son las que exigimos siempre y hay que seguir haciéndolo, son como máximo un paliativo. Pero quiero terminar esta historia con algo que dijo Tarana Burke, la creadora del Me Too, en una entrevista donde explicaba que el objetivo del Me Too y de la lucha contra la violencia machista no podía ser destruir celebridades individuales, dijo ella, durante los próximos 20 años, porque eso no va a impactar en los motivos por los cuales la violencia sexual prevalece. Y dijo, tenemos que hablar de los sistemas que todavía siguen intactos y permiten que siga sucediendo. Celeste Murillo. En Círculo Rojo, Fernando Rosso.